¿Ya? Entonces, ¿qué habíamos visto? Ya alcance del producto, alcance del proyecto, recopilar requisitos. Ya habíamos visto cómo hacíamos para recopilar requisitos, las herramientas que teníamos, ya, y todo lo que tenía la documentación de requisitos. Ya, y toda esta herramienta, servía solo para tener los requisitos y tener una lista de requisitos. De ahí, lo que usualmente se tiene que hacer, que por piezas no lo vamos a desarrollar todo completamente, era el plan de gestión de requisitos. ¿Ya? Y el plan de gestión de requisitos, ya, no voy a dejar solo la teoría, lo voy a pasar rápido para poder pasemos rápido a la práctica, pero te recoge todo las actividades que se van a hacer planeadas, rastreadas e informadas. ¿No? Son las actividades, lo que se llama actividades de gestión de la configuración. ¿A qué se refiere actividades de gestión de la configuración? Ya, las actividades de gestión de la configuración son las actividades que usas para darle forma a tu proyecto de manera que se pueda llevar a cabo con la metodología PMP. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la metodología solo es una sugerencia, no es algo así como una Biblia de la gestión de proyectos. ¿Ya? Solo se encarga de eh, darte las mejores sugerencias, las mejores prácticas. Entonces, estas mejores prácticas pueden a veces tener pueden modificarse, puedes usar algunas de las herramientas o otras de las herramientas. ¿Y eso dónde se ve en este plan de gestión? Para el tema de requisitos. Entonces, por eso dice que es el modo en que las actividades de los requisitos serán planificadas, rastreadas o informadas. Ya, el proceso para otorgar la prioridad. ¿Se acuerdan que habíamos visto que se otorgaban prioridades a los requisitos? En este plan se dice por qué va a haber una prioridad sobre otra, ¿no? Va a haber una prioridad porque viene de nuestro principal, ¿cómo se llama? De nuestro principal patrocinador, viene de tal fuente el requisito. Entonces va a tener prioridad sobre otro. Porque esa prioridad ya va a determinar qué requisitos se cumplen y cuáles no. Y hay requisitos que se van a cumplir y otros que no. Entonces ahí es donde viene esta manera de trabajar. ¿Cómo se expresa ese plan de gestión? Pues un documento práctico en la matriz de rastreabilidad de requisitos. En la matriz de trazabilidad o rastreabilidad de requisitos, lo que hace es que tú puedas ver qué tipo de eh, todo el tiempo, en cualquier momento en el proyecto, este requisito, que quizás no voy a poder cumplirlo, me voy a demorar en cumplirlo, ¿ya quién me lo pidió? Entonces, si en algún momento de todo el desarrollo del proyecto encuentro que un requisito no lo puedo cumplir o hay algún tema con ese requisito, yo puedo ir a esta matriz de trazabilidad de requisitos, ¿ya? Y con esa matriz de trazabilidad de requisitos yo decido si sigo adelante o no sigo adelante, o con quién me comunico para poder cambiar eh, ese requisito. Poder, quizás no se va a poder completar, con quién puedo hablar, etc. Y ahí por eso que esa matriz tiene esto, ¿no? Las necesidades, oportunidades y objetos de cada uno de los requisitos, los objetivos del proyecto y los objetivos y el alcance del proyecto que ese requisito cumple, ¿ya? Y los entregables del EDT, y eso nos vamos a ir ahora con lo del EDT. ¿Ya? Entonces, esto es lo que tiene la matriz de trazabilidad de requisitos, no la vamos a ver. Ya lo vamos a hacer en la práctica, mejor dicho. Y luego vamos a ver lo que se hace en el proceso de definir el alcance. Entonces, una vez que tienes los requisitos, vas a definir el alcance del proyecto. ¿Ya? Desarrollar descripción detallada de dos cosas, del proyecto y del producto. ¿Se acuerdan que les dije el producto? ¿Qué características va a tener? ¿Qué requisitos va a cumplir? ¿Ya? Y el proyecto, ¿de dónde a dónde va a ir? Lo que les explicaba va a ir desde la concepción inicial o el estudio de mercado hasta la puesta en marcha, o va a ir solo desde el prototipo hasta la puesta en marcha. Entonces, ¿de dónde a dónde va? Ese es el alcance del proyecto. Y el alcance del producto es el alcance de lo que voy a entregar, de mis entregables que van a tener. ¿Cuáles son las entradas? El acta de constitución, porque están los objetivos. Como siempre, los activos de procesos de la organización. Y el que ya han hecho, la documentación de requisitos. Entonces, hasta ahorita lo que deben tener
ya es esa documentación de requisitos, ya que la vamos a revisar en un ratito. Y esa documentación de requisitos, ya lo que va a definir es, ustedes los van a agrupar, ya de manera que puedan obtener de ahí los entregables. Ya, entonces van a agrupar esas cosas y van a tener los entregables. Por ejemplo, el prototipo podría ser un entregable, por ejemplo, del camión automatizado que quieren hacer para explosivos, o la documentación de ese camión puede ser otro entregable. Entonces les voy a recomendar que hagan 3 entregables, 3, 4 entregables que puedan ser trabajados. Esos salen de la documentación de requisitos. A través de un juicio de expertos, ¿ya? Y ese análisis del producto, es decir, qué necesito hacer para trabajarlo, ustedes definen ese alcance. ¿Qué es? Identificación de alternativas también. Identificación de alternativas es, para desarrollar este producto, este camión, puedo tener varias alternativas, ¿no? Para cumplir los objetivos. Podría ser un camión nuevo, por ejemplo, podría ser modificar camiones ya existentes. Es un análisis de alternativas. Entonces, ¿cuál es mejor? Si las modificaciones son muchas las que se tienen que hacer, lo más probable es que tengas que hacer un camión nuevo te salga más, sea algo más razonable. ¿No? Haces talleres facilitados para poder terminar de completar eso. A ver, un ratito. Ya haces talleres facilitados, por ejemplo, para poder completar eso. Ya, y cuál es la salida de la declaración de alcance del proyecto. No la vamos a poner, es un documento que también se hace, pero lo que hace es describir de manera entregable, detallable los proyectos. Todo lo que van a hacer ustedes va a ser van a poner en nota aparte, o sea, aparte, cuáles son los entregables del proyecto, y eso los van a definir. ¿Dónde sí los vamos a poner? Ya, en la declaración de alcance se ponen también las exclusiones, o sea, ¿qué no incluye el proyecto? O sea, por ejemplo, acá baterías no incluidas, ¿no? Entonces, no incluye, por ejemplo, capacitación, no incluye, no sé, formación, no incluye algo. Restricciones, por ejemplo, se va a trabajar de tal a tal fecha, ya, y ese tipo de cosas, ya. ¿Y qué vamos a poner? Estos son los supuestos, por ejemplo, no supongan nada, ¿no? O sea, cuando suponen algo, probablemente entran en error. Recuerden que todo esto es papelito manda, ¿ya? Es decir, cuando ustedes hacen un trabajo, cuando ustedes hacen algo, van a suponer, por ejemplo, que el proveedor les va a dar acceso a los camiones, digamos. No, entonces no lo supongan porque puede ser que no ocurra después. Dicen, oye, pero en ningún momento, en ningún punto dijimos que te íbamos a dar acceso. Ya, entonces, para no estar suponiendo cosas que luego no vayan a producirse, ya lo que tienen que hacer ya es ponerlo en papel, en blanco y negro, ya y declararlo. Ya, entonces por eso se ponen ahí los supuestos. Ya, y eso define tu alcance. Ya no vamos a hacer esa declaración, pero la que sí vamos a hacer es crear la EDT. Ya, ¿dónde está la EDT? Ya, antes os voy a poner, está mi curso. Yo les he puesto acá en el Moodle, acá está documento, estructura de desglose del trabajo. Ya, y en este caso, a ver, les recomiendo abrirlo con Lucidchart. Ya vamos a dejar con Lucidchart. Este es un archivo de vicio, ya porque son gráficos, pero vamos a estar trabajando los archivos con el Lucidchart mejor. Entonces lo pueden abrir con el Lucidchart. Ya, ahí lo pueden compartir, etcétera, ¿no? De manera que todo lo trabajemos con Google. Ya, porque si no tendrían que descargarlo y tendrían que instalar el vicio, etcétera. Pero yo lo he hecho, de hecho, en Lucidchart, los he compartido pues, en ese formato. Pero esa es la estructura. Entonces, a partir de aquí ustedes pueden declarar. ¿Cómo es el EDT? Ya, arriba ponen el proyecto, el nombre del proyecto,
Y la manera típica de hacerlo, a veces puede ser por etapas, pero la manera típica de hacerlo, la que les recomiendo, es ponerlo por entregables. Entonces, cada uno de estos de nivel 1 son los entregables. ¿Ya? Y cada uno de estos de más abajo son actividades que tienes que hacer para crear este entregable. Y si esta actividad a su vez tienes que hacer otras actividades para crear ese entregable, lo vas subdividiendo. ¿Ya? Y puedes tener, por ejemplo, nivel 1, nivel 2, nivel 3, los niveles que ustedes consideren necesarios. Ojo, acá no se considera, traten de no pensarlo como un cronograma. ¿Ya? Entonces no es un cronograma. ¿Ya? El cronograma recién lo vamos a ver. Esta es una estructura de desglose del trabajo. ¿Ya? ¿Y cómo se trabaja esta estructura? ¿Cuál es la metodología para obtenerla? No la hagan de golpe, por favor, usen la metodología. La entrada es esa declaración de alcance del proyecto. Como no la tenemos, no la hemos desarrollado, ¿cuál es su entrada? Su entrada son los 3 o 4 entregables que les he mencionado. ¿Ya? Luego, la documentación de requisitos, que es la que ya tienen. Ya se les describe qué es lo que tienen que obtener. Los activos de procesos de la organización, que puede ser el formato que les acabo de dar en Lucidchart. ¿Y cuál es la herramienta que usan? La que se llama descomposición. Si no han visto alguna vez Looney Tunes, este capítulo es muy interesante. Tiene un arma de desintegración. ¿Ya? En español le dicen descomposición, que no me gusta mucho ese término, pero es básicamente desintegrar. Y la salida es LDT. ¿Ya? La salida también es el diccionario LDT, no vamos a ver eso. Pero quiero quedarme en la herramienta, la descomposición. ¿Ya? Es la subdivisión de los entregables del proyecto en componentes más pequeños y más manejables hasta hasta que el trabajo y los entregables quedan definidos a nivel de paquetes y nivel de paquetes de trabajo. Por favor, acá tenía un ratito negro en el piso. Un ratito, por ya, entonces, ese es el proceso de descomposición. Ya, ahora, acá hay ciertos trucos. Ya, lo que te haces es dividir algo en componentes que sean más manejables. Ya, y ahí viene el concepto de manejables. Entonces, ¿hasta cuánto lo tengo que dividir? Por ejemplo, uno de mis entregables, ya sería, lo voy a poner en ejemplo en una obra civil. Ya, entonces, en la obra civil, ¿qué haces? Primero haces las bases, ¿no? El sótano, digamos, los cimientos. Y luego vas construyendo con cemento y fierro cada uno de los pisos. Ya, acabas uno de los pisos y después tienes que hacer las instalaciones eléctricas y las instalaciones de plomería de cada uno de ellos. Y después, digamos, es simplificado, hacer los acabados. Entonces, yo tengo que empezar a dividir. Entonces, mi entregable es un edificio. ¿Ya? ¿Cómo lo subdivido? Ah, ya.
para seguir subdividiéndolo, lo divido en cimientos, piso 1, piso 2, piso 3. Ya, al piso 1, a su vez, ¿dónde tengo a su vez lo subdivido en las obras de... Acá. Al piso 1, a su vez lo subdivido en las obras de acabados, electricidad y plomería. Recuerden, no tiene que estar en un orden particular cronológico. Y a la plomería, a su vez, la subdivido no sé, baño 1, baño 2, baño 3. ¿Ya? Y podría seguir subdividiéndolo, ¿no? Entonces podría agarrar, y por ejemplo, la parte eléctrica, la subdivido en tablero, luminarias pues, y tomacorrientes. Y podría agarrar tomacorrientes y los subdivido en los 80 tomacorrientes que tengo. Incluso podría seguir subdividiéndolo. Podría agarrar los tomacorrientes y podría subdividirlo en sacar el tomacorriente de la bolsita, ¿no? Entonces, ahí ya se vuelve absurdo, ¿no? Pero metodológicamente, ¿cómo distingues que algo es absurdo o no? ¿No? ¿Cómo lo harías? ¿Ya? Y para eso, en, en la misa, por ejemplo, tú agarras y dices, demos gracias al Señor nuestro Dios, y todos responden, es justo y necesario. Esa es la palabra, es lo justo y necesario. ¿Ya? La palabra que usan en realidad en gestión del alcance, ¿ya? Es dividirlo a nivel de paquetes de trabajo y que sea, si se dan cuenta, usa una palabra parecida, o sea, el necesario y suficiente. ¿Ya? Y esa es la palabra clave, ¿ya? Necesario y suficiente. Si quieren lo justo y necesario, tienen que hacer lo justo y necesario. ¿Y cómo saben cuando la estructura se lleva hasta un punto en que sea lo justo y necesario, digamos? Ya lo voy a usar con una campana de Gauss, lo vamos a usar con este ejemplo. Imagínense esto. Yo solo lo voy a usar de referencia. Ya. ¿A qué se refiere con dividirlo en paquetes de trabajo? En paquetes de trabajo. ¿Ya? ¿Y a qué se refiere con más manejables? Ya, lo que pasa es esto. Cuando vamos a pasar a costos y a tiempos, ya cuando queramos hacer nuestro cronograma, lo que vamos a querer saber es con certeza, con la mayor certeza posible, cuánto nos va a costar el proyecto y cuánto va a durar el proyecto. ¿Ya? Para hacer eso necesitamos saber cuánto va a costar y cuánto va a durar cada una de las actividades que tenemos que hacer para el proyecto. Esas actividades las definimos como paquetes de trabajo. Ya, los paquetes de trabajo son todas las cosas que tienes que hacer para producir un entregable de tu proyecto. Ya, es decir, son todas las del más bajo nivel de acá. ¿Se dan cuenta en esta subdivisión? ¿Cuáles serían mis paquetes de trabajo? Este, que es el más bajo. Este, que es el más bajo. Este y este. ¿No? Esas serían las más, los paquetes de trabajo. ¿Ya? Ahora, yo puedo seguir subdividiéndolo mucho hasta tener paquetes de trabajo muy chiquitos. ¿Ya? Pero ocurre un problema cuando subdivides mucho. Lo que pasa es que pierdes la certeza. ¿Ya? ¿Cómo es este fenómeno? Ya lo voy a explicar en esta campana de Gauss y con el ejemplo que les di. Empiezas tu proyecto de tu edificio. ¿Ya? Y dices, y te preguntas, juicio de expertos, ¿cuánto me va a costar hacer este edificio? Ya más o menos 1.000.000 de soles. Ya, hace 5 pisos, de tal área, todo así, 1.000.000 de soles. Ya, ¿estás seguro que va a ser 1.000.000 de soles? Sí, más o menos, ¿no? Súmale 100.000, bájale 200.000. Nadie en ese punto te va a decir, así nada más, te va a decir, ¿sabes qué te va a costar? 1.234.520 soles. No, no te lo van a decir. Ya, no se puede en ese punto. Ya tenías que hacer cálculos. O sea, ni el mejor de los genios te va a lograr hacer eso. Ya, entonces dice 1.000.000 de soles, ya. ¿Pero cuánto más? Será, pues, mejor de los casos 900.000, lo máximo 1.200.000. Ya, entonces tienes un grado de certeza bajo.
¿Ya? Entonces, imagínense que eso es el grado de certeza. El eje vertical es el grado de certeza. Y el eje horizontal es el nivel de subdivisión. Estamos empezando acá. ¿Ya? Entonces, cuando ves todo el proyecto, tu nivel de certeza de cuánto va a costar y cuánto va a durar el proyecto es bajo. O sea, si les dices, oye, ¿cuánto vas a demorar en construir este edificio? Pucha, será pues 2 meses, 3 meses, ¿ah? Así te dicen, a 2 o 3 meses. Entonces el nivel es de, miren ese nivel de certeza, es probablemente es 50%, ¿ya? Más o menos 50%. ¿Ya? Entonces es bajo. Y luego empiezas a subdividir. Dices, ya sabes qué, voy a hacer 4 pisos. ¿Ya cuánto te va a costar hacer el cimiento? El cimiento cuesta más o menos hacer 120.000 soles. Ven cómo va mejorando. Un piso te sale 85.000 más o menos. El tercero probablemente sale un poco más por el tiempo. 90.000. Entonces sumas, ¿no? 185.000 te va a salir. Ya vas ajustando. No, si te va a salir 1.100.000 soles más o menos. Entonces ya has mejorado tu eh, exactitud. ¿Ya? Entonces ya estás por acá. Ya has subdividido, ya ha aumentado tu exactitud, ya estás más cercano, es más o menos 20%, más o menos 25%. Y luego sigues subdividiendo. Ya, y dices, ya, a ver, ¿cuánto me va a costar de este piso? ¿Ya cuánto me va a costar la instalación eléctrica? Ya, a ver, este piso, ¿cuántas habitaciones tiene? A tantas habitaciones. Ya, más o menos te va a costar, solo la instalación eléctrica te costará, pues, no sé, 7.500 soles. Ya ve cómo ha mejorado, ¿no? Ya de gruesos de 10.000 ya van a 7.500. Ya cuando sumas todo eso, entonces, y sumas todo tu proyecto con esa subdivisión, subdividido hasta ese nivel, ya agarra y dice, ¿sabes qué? Ya mira, te va a costar 1.150.000 soles. Ya está mejor, ¿no? ¿Ya? ¿Y cuánto te va a demorar? Te va a demorar 3 meses, no, sí, te va a demorar 3 meses, 3 meses y quizás una semana más, ¿no? Entonces ya está mejor. Y luego sigue subdividiendo. Y la parte eléctrica, ya, ¿cuántas luminarias va a tener? Tantas luminarias. Cada luminaria cuesta 25 soles. Entonces, ya, haces todo el cálculo y te sale, ya, ahí sí te sale. Tu proyecto te va a costar 1.125.500 soles. Ya proyectado. Y ahí te va a demorar, ya, te va a demorar exactamente te va a demorar con mucha más precisión, te va a demorar, exactitud, perdón, te va a demorar 93 días. Ya bacán. Entonces, así, ojo que todavía no hemos hecho el cronograma, pero ya puedes hacer aproximaciones más exactas. Y el problema viene cuando sigues más adelante. Ya agarras y subdivides más, y lo subdivides hasta el punto que les dije, ¿no? Poner cada luminaria. Entonces ya poniendo cada luminaria, ¿cuánto te va a demorar poner cada luminaria? Y ahí empieza a bajar la precisión, porque dices, no sé, porque mira, a veces pasan cosas, entonces a veces tengo que poner una luminaria primero y luego la otra, entonces calcularte cuánto va a ser, ya no sé la verdad. Cada luminaria, no sé, te demorará pues 3 o 4 horas, quizás 5, ¿no? Entonces, depende también del técnico que lo haga, si es uno que no es muy capacitado, te va a demorar más, ¿no? Entonces ahí ya empiezas a disminuir tu precisión. ¿Cuánto te va a costar poner esa luminaria? Exactamente, sí, bueno, la luminaria cuesta tanto, pero la mano de obra no la puedo calcular también así, ¿no? Porque a veces te va a demorar más. ¿Ya? Si lo subdivides más, ¿cuánto te cuesta abrir la bolsita? Ya te van a mirar con cara de que tienes, ¿no? O sea, oye, no sé, pues tendría que calcularlo, subdividir esto, tendría que hacer un estudio de cuánto tiempo me demora en abrir bolsitas en promedio, y aún así sería en promedio, pues no sería exacto, ¿no? Entonces, y ahí empiezas a disminuir la certeza de tus precisiones. Entonces hay un punto, que es este punto máximo, donde tu certeza en este nivel de subdivisión, un punto de certeza es el más alto. Hasta ahí es donde tienen que dividir. Ese es el criterio que se usa para hacer la división. Y entonces tienen que llevarlo hasta los paquetes de trabajo, tienen que subdividirlo hasta que este paquete de trabajo, el de nivel más alto, ustedes tengan la máxima certeza de cuánto va a costar y cuánto va a demorar. Ojo, hasta acá no están calculando cuánto van a demorar y cuánto van a demorar y cuánto va a costar. Acá solo están diciendo, a este nivel yo voy a poder hacer lo mejor posible ese cálculo. Esos cálculos los vamos a hacer después. ¿Ya? Pero esto es para saber hasta qué punto dividen su proyecto.
¿Ya? Y de esa manera ustedes crean el EDT. Hay maneras de crear el EDT. Pueden crearlo por fases, ¿ya? Si su proyecto tiene fases, por ejemplo, cuando tienen que hacer un avión, diseñarlo en computadora, hacer la maqueta, hacer las pruebas en el túnel de viento, construir el prototipo, las primeras vuelos del avión, la certificación y la puesta en marcha, ¿no? Entonces ahí son fases del proyecto. Cada fase, por ejemplo, en este gráfico, puede tener entregables. Cada entregable puede tener otros subentregables. Y debajo de esos entregables ya vienen paquetes de trabajo. En esta estructura, por ejemplo, han considerado que hasta acá es donde deberían dividir. Pueden tener subproyectos, acá pueden tener un montón de maneras de dividir. Pueden dividirlo por fases, pueden dividirlo por entregables o, por ejemplo, por subproyectos. ¿Ya? Pero ¿cuál es la regla general? Hacerlo por entregables. En su caso, en sus proyectos, lo más probable pueden hacerlo por fases o por entregables, podrían verlo de esa manera. Pero la mejor manera generalmente es hacerlo por entregables. Y lo que hacen es preguntarse, para hacer ese entregable, ¿qué actividades tengo que hacer? Entonces, tengo que hacer esto, esto y esto, estas tres actividades. Ya, esta actividad, vas a estar, la siguiente pregunta que te haces, véanlo como un algoritmo. La siguiente pregunta que te haces es, ¿puedo calcular con seguridad, con máxima seguridad, o con máxima certeza, cuánto me va a costar y cuánto tiempo me va a demorar en hacer esta actividad? Ya, si la respuesta es sí, es la máxima certeza y lo dejan. Si la respuesta es no, dividen una vez más. ¿Ya? Y otra vez lo dividen en 3 actividades, digamos. ¿Ya? Y vuelven a preguntarse la pregunta. Ahorita lo vamos a ver. ¿Ya? ¿Qué estructuras puede tener? Lo que les comentaba, por fases, por entregables, que es la que recomiendo, y lo otro es saber cuántos niveles vas a tener. ¿Ya? Y una condición es que cada una de las actividades se les pone así. 1.0, 2.0 y se va dividiendo, 1.1. Como cuando hacen sus documentos, sus tesis, por ejemplo. 1.11, 1.12, 1.13. Van dividiéndolo así. ¿Ya? Y bueno, este es el proceso que ahorita lo vamos a ver. Y esto es lo que obtienen. ¿Ya? Eso lo vamos a ver acá. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? ¿Ya? Ponen el nombre del proyecto y ponen los entregables, que ustedes los van a definir. Y luego, para cada entregable se definen. ¿Qué actividad tengo que hacer? Tengo que hacer, un ejemplo que les puse. Para el edificio, tengo que, uno de los entregables es la infraestructura, probablemente hay otros entregables, pero uno de los entregables es la infraestructura. ¿Ya? Y para hacer la infraestructura, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer tengo que hacer los cimientos, piso 1, y en el mismo punto piso 2, piso 3, piso 4, piso 5. ¿Ya? Entonces, has hecho estos dos, ¿ya? Y los otros pisos. Y luego te preguntas, para el piso 1, ¿ya? ¿Tengo la máxima certeza de cuánto me va a costar y cuánto voy a demorar en construir el piso 1? ¿Tengo la máxima certeza, ese pico? Estoy acá. ¿Estoy acá? La pregunta es, no, todavía no. Ya. Entonces, subdivido una vez más. Y te vuelves a preguntar, como un algoritmo, ¿no? Para hacer el piso 1, ¿qué actividades tengo que hacer? Ya. Lo que tienes que hacer es estructura, cemento y fierro. Borrar este acá, me lo voy a copiar. Tengo que hacer instalación eléctrica, después pones instalación sanitaria, etc. Ojo, no están necesariamente en orden cronológico. Tengan cuidado con eso porque recién lo vamos a hacer después. Ya son todas las actividades que tienes que hacer para hacer esto. Ese es el criterio. Ya lo unes por acá. Ya, y luego te preguntas, estoy en este punto, la misma pregunta, estoy en el máximo, o sea, tengo la máxima certeza de que se puede hacer, podría calcularlo, o sea, podría calcular con la máxima certeza cuánto me va a costar y cuánto me va a demorar este proyecto, y dice, no todavía, ¿no? Entonces lo puedes subdividir un poco más. ¿Ya? Entonces lo subdivido en la parte eléctrica del piso 1, lo subdivido en
luminarias, tablero, cableado y tomacorrientes. 4 más acá. Ya, y te vuelves a preguntar. ¿Podré calcular con la máxima certeza de luminarias cuánto me va a costar? Y ahí la respuesta ya es sí. Porque si sigues subdividiendo va a ser al revés. Vas a disminuir la certeza. Ya estás en este punto. Y ahí lo dejas. Y así lo haces para todos los entregables. Entonces te va a salir algo así. Entonces, el último nivel que tengas, este último nivel, a este, por ejemplo, lo que yo voy a hacer es cambiarle el color. Ya, nivel 3, digamos que me ha quedado así. Nivel 4, estas son las de último nivel acá. En esta rama, este es el último nivel. Este. En esta rama, este es el último nivel. En esta rama, este es el último nivel. En esta rama, acá me faltó conectar, pero este es el último nivel, acá ya no hay nada. Este es el último nivel más bajo, ¿no? Este es el último nivel y acá es este el último nivel. Entonces, todos los últimos niveles son mis paquetes de trabajo. ¿Ya? Y esos paquetes de trabajo van a construir lo que se llama la lista de actividades. Con eso vamos a empezar la siguiente parte. Ya, entonces, esta es la estructura que tienen que realizar. Con esta ya terminamos, la última que faltaba. Lo hacen, por favor, en Lucidchart para que sea más fácil compartirlo. Hasta acá y para después acabar un poco rápidamente la teoría. ¿Alguna consulta, pregunta? ¿Consultas? Profesor, ¿Sí, Reina? en el caso que tenga dos niveles, igual el mismo color va a ser el finalizar o es por cada nivel la finalizada. De un color, segundo nivel, la finalizada es de otro color, a eso me voy. Ah, no. No, de hecho, todo podría ser en blanco y negro. O sea, acá los colores están casi como por defecto, ¿no? En realidad, los únicos que yo, por ejemplo, les cambio el color, que tampoco es una regla eso, Claro, son pero es los para... de último nivel. Solo para ver cuáles son paquete de trabajo. Solo para visualizar. ya listo, profesor. Profe, ¿Sí? dentro de los entregables, o sea, los que están en el primer nivel, esos procesos, o sea, también puede ser el proceso de papeleo y todo eso. No, Digamos. el entregable solo sale de los requisitos. Entonces, por ejemplo, caso de entregables. El entregable sale de la documentación de requisitos. Entonces tienes una serie de requisitos y te das cuenta que muchos de los requisitos se refieren a una sola cosa. Entonces se refieren, por ejemplo, al prototipo del camión. Entonces acá le pones, por ejemplo, prototipo de camión. En este caso, como es hacer un edificio, acá es infraestructura, ¿no? Pero un edificio también incluye otros entregables. Entonces, por ejemplo, podría ser, a ver, ¿qué otra cosa puede tener un edificio entregable? Zonas verdes. ¿No? Pues ahí tienes que hacer otras cosas, ¿no? No sé, acá, por ejemplo, si entre tus requisitos está que dentro del proyecto tienes que hacer la habilitación urbana y los trámites, ahí sí puedes poner habilitación urbana, pero es si salen de los requisitos. Ya ahora, en algunos casos, ya yo he visto EDTs que como primer entregable incluyen todas las tareas de la gestión de proyectos. Es decir, justo lo que estamos haciendo, planificar, hacer el EDT, hacer todas esas cosas. Ya yo, en otros no, y yo creo que la mejor costumbre es no hacerlo. Es decir, las tareas propias del proyecto es, por ejemplo, redactar el cronograma, hacer el presupuesto. ¿Ya? Lo que vamos a hacer no van en el EDT. ¿Ya? O sea, no constituyen parte del EDT. Todo el trabajo que nosotros estamos haciendo para desarrollar el proyecto no entra en el EDT. Ya solo entra lo que tienes que hacer para hacer los entregables. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, profe, gracias. Listo. Ya, entonces. Profesor, Entonces, una más o menos consulta. les va a quedar su EDT. Más amplio, por supuesto. Profesor, ¿Qué una mínimos? consulta. Sí, Jesús. Sí, profe.
al inicio nos dijo que no deberíamos confundirlo con un cronograma. Esa parte no la entendí bien. O sea, ¿por qué no confundirlo con un cronograma si se habla de lo que se va a hacer, es un tipo de planeación? ¿Cómo no caer en ese error? Ya, a ver. Por ejemplo, yo he visto cuando la gente hace DTs, ya caen en el error. ¿Por qué? Porque lo hacen algo así. Ya, así como he dicho, cimientos, piso 1, piso 2, lo empiezan a poner en el sentido horizontal. Ya luego hacen otro para acá y lo empiezan a poner en el sentido horizontal. Entonces, lo que están haciendo allí, cuando lo ponen así, cuando piensan en el tiempo, lo piensan en función del tiempo, cuando están haciendo así, se están adelantando y están haciendo lo que se llama un diagrama de precedencias. Y eso es porque tenemos esa costumbre. Tenemos la costumbre cuando hacemos proyectos rápidos de frente irnos al cronograma. Es lo primero que hacemos. Ya, pero eso es una mala costumbre. ¿Por qué? Porque se te van a pasar cosas. Entonces, la metodología se hace de esta manera para que no se te pase ninguna actividad que tengas que hacer. Porque cuando empiezas a pensar secuencialmente, ya lo más probable es que no veas los caminos separados o todo lo que necesites hacer. Y se te van a pasar algunas cosas. No, entonces, empiezo, tengo que construir un edificio. Ya, empiezo a construir el edificio. Ya, cimientos, todo esto, todo esto, todo esto, todo esto, todo esto. Ya, y la habilitación. No pensé en eso. Ya, no pensaste en eso porque no seguiste la metodología. Primero ves los requisitos y vas a encontrar que en uno de los requisitos, ya, la persona te decía, oye, tiene que tener todos los permisos de construcción y todo, incluido la habilitación, porque no hemos hecho todavía la habilitación urbana. Ya, entonces, habilitación. Y ahí la diferencia es, la secuencia de pensamiento es distinta. No dices, ya, quiero hacer el proyecto, ¿qué tengo que hacer? Sino la pregunta es, tengo que entregar estas cosas. ¿Qué tengo que hacer para entregar estas cosas? ¿No? Y ahí recién, para entregar la habilitación tengo que hacer esto y esto y esto y esto. Acá todavía no te importa la secuencia. Ya lo que te importa es las actividades que tienes que hacer. Esa es la manera de no caer. Y entonces todo gira en torno a la pregunta qué tengo que hacer. Es la clave, podría Claro, decirse. esa es la clave, sí. ¿No? ¿Qué hago para obtener estos entregables? Ya no qué hago qué pasos tengo que seguir para hacer el proyecto, sino qué necesito para que esto se haga realidad, para obtener ese entregable, cada uno de los entregables. Exactamente es eso, Jesús. ¿Qué pregunta te haces? Esa es la diferencia. Ok, profe, gracias. Uh-huh. Ya, listo. Entonces, vamos a ver rápido. Una vez que tienes el DDT, esta es tu línea de base para el alcance. ¿Por qué es la línea de base del alcance? Porque acá tienes todas las actividades que tienes que hacer, tienes los entregables, y además, porque se acuerdan que decíamos que se tenían que medir los alcances, por ejemplo, por cantidad de antenas instaladas. En el EDT completo acá van a estar la cantidad de antenas instaladas. Va a haber, por ejemplo, si tienes que instalar 20 antenas, va a haber del 1.21 al 1.220. Entonces, acá ya vas a poder ver muy bien cuál es tu alcance, gráficamente. ¿Ya? Y es por eso que se usa como línea de base de alcance. ¿Y para qué se usa una línea de base? Para después verificar. Esto es después, esto es en la parte que ya está ejecutándose el proyecto. Una vez que ejecutas el proyecto, vas a estar verificando el alcance. ¿Ya? Y eso es el proceso que consiste en formalizar la aceptación de los entregables del proyecto que se haya completado. Entonces, vas a ver tu EDT, y una vez que todas las actividades debajo de este, por ejemplo, se han completado, ya, de este entregable, entonces va a decir, ya puedo entregar esto. Es como acá. Se ha hecho todo lo que está debajo de infraestructura, todas están ya hechas. ¿Ya? Ya puedo entregar mi infraestructura. Ya puedo entregársela al patrocinador. ¿Ya? Eso es línea de base. Bueno, esto es lo que usas para verificar el alcance, etcétera, la creación de alcance del proyecto, matriz de trazabilidad de requisitos y un par de conceptos. Una vez que tienes completado todas tus actividades, ¿ya? El director de proyecto agarra y verifica, agarra su EDT, ve que sale y hace una inspección, ve que todo está en su sitio, que todo se ha hecho, y declara el entregable, por ejemplo, la infraestructura, la declara como validada. Y entonces ya he validado que he cumplido todas las funciones para entregar mi alcance. Entonces, eso es validado.
Ya, a ver un ratito. Está eso. Ya, entonces ya he validado todo. ¿Qué hago después de que he validado? Ya, voy a lo que se llama entregable aceptado. Es decir, voy donde mi patrocinador o al representante del patrocinador o el gerente de área, etcétera, y le digo, ¿sabes qué? Mira, ya hicimos todo. Acéptamelo. ¿Ya? Entonces, ya, el pata revisa, ya, te lo voy a aceptar. Todavía no está aprobado. Ya, pero te lo voy a aceptar. Ya, entonces aceptan, hacen las pruebas, ven todo y después se convierte en lo que se llama un entregable aprobado. Esa es la parte donde se acuerdan que había requisitos para aceptar el proyecto, requisitos para que lo puedas aceptar, perdón, criterios de aceptación, los que habíamos visto, esos son para acá. Entonces yo te voy a aceptar este entregable, ya cuando se cumplan estos y estos requisitos. El pata lo valida, el otro lo acepta, y cuando ya los han revisado y los tienen listos, se llama aprobado. Es decir, ya está entregado y se acabó. Y acá se cierra esa etapa, se cierra esa etapa esa etapa del proyecto. ¿Ya? ¿Cómo verificas el alcance? Con inspección, es decir, alguien va y lo revisa. ¿Y cuáles son las salidas? El entregable solo aceptado. ¿Ya? Es decir, has verificado todos esos criterios de aceptación y por lo tanto el entregable se vuelve aceptado. ¿Cuándo va a estar finalmente aprobado? Cuando ya lo entregues y haya la firma. ¿Ya? ¿Cuáles son las salidas? A veces hay solicitudes de cambio. Entonces, por ejemplo, aceptas el entregable, ¿ya? Pero quieres agregarle algo más, entonces hay una solicitud de cambio. Sabes que nos hemos dado cuenta de que no nos va a servir así, hace un cambio. Lo típico en las empresas es que te cobren más por eso, pero son solicitudes de cambio que se tienen que aprobar. Y actualizas los documentos. Esto es actualizas toditito los documentos que has realizado. Ahora, la otra cosa es controlar el alcance. Y ahí controlar el alcance es para controlar ciertas variaciones. Entonces, por ejemplo, tienes 20 antenas que entregar, ¿no? Entonces lo que haces es, a determinado punto del proyecto, dices, acá debería tener 15 y hemos entregado 10. Entonces ahí hacemos un análisis de varianza, es 10 menos 5, o sea, hay 5 antenas, y lo que haces es gestionar cambios. Entonces dices, sabes que tenemos que acelerarlo, tenemos que aumentar el presupuesto, eso lo vamos a ver después, pero tenemos que aumentar el presupuesto, etcétera. Y así vas asegurándote de que vas cumpliendo con cada uno de estos avances, ¿ya? Que se están cumpliendo esos, que no se te va a pasar ninguno. Y ese proceso se llama controlar el alcance. Lo mismo las entradas, la documentación de requisitos, matriz de alcance. ¿Y cuál es la técnica de análisis de variación? Es sencillamente ver cómo está variando nuestro avance. ¿Ya? Entonces es una técnica bastante sencilla. Y la otra, las salidas, las mediciones de desempeño del trabajo. Entonces, una vez que estás viendo cómo está haciendo el alcance, tú puedes calificar, ¿no? Estamos yendo bien, estamos yendo mal. Y esos son documentos que se llama desempeño del trabajo. ¿Ya? Y la salida es otra vez solicitudes de cambio, porque siempre puedes encontrar solicitudes de cambio, y actualizaciones al plan de dirección del proyecto, las líneas de base. Y a la matriz de trazabilidad de requisitos. Entonces, eso es básicamente la teoría de alcance. Acá cerramos teoría de alcance. Ya también con eso ya están listos para responder a las preguntas del PMP, del examen PMP, ya que es más tardecito. Ya, entonces hasta ahí esta parte. Ya, y el tiempo que nos queda hasta las 12:15. Ya vamos a ver sus proyectos. Ya vamos a ir revisando lo que ya han avanzado. Entonces, grupo por... Profesor, una consulta, profesor, perdón que le interrumpa, una consulta sobre en los criterios de aceptación, que no sé si podría mostrar los requisitos. ¿De nuevo? Ya, a ver. No, yo tengo una duda. ¿Tienes una duda en específico o lo...? Es que, ¿O lo profesor, explico? usted nos dijo que... No, es netamente sobre el tema de cuando se acepta y cuando se aprueba. Si bien cuando se acepta quien los acepta es como se llama el cliente, por así decirlo, pero Sí. quien los aprueba también es el cliente o es una entidad contratada por el cliente o puede aparecer una tercera
base, fuente, que diga sí, está bien. Todo eso. Ya, el que aprueba ya siempre es el cliente. Ya, el que aprueba siempre es el cliente. Ese sí no cambia. El que acepta puede ser, generalmente es el cliente, pero también es como es, podría ser otra agencia, no una agencia que contrata al cliente para hacer ese trabajo. Podría ser. Ya, eso es típico en proyectos grandes, que por ejemplo, Cerro Verde cuando hace su planta, ya contrata el proyecto, ya, y contrata una empresa, no sé, una de estas empresas de proyectos grandes que están por el mundo, Phil Smith, por ejemplo, ya, y la contrata para que haga el proyecto, ya. Y esa empresa subcontrata la ingeniería, subcontrata todo, supervisa todo, ya, y esa empresa, Phil Smith, por ejemplo, lo que hace es, ella es la que acepta los entregables, ¿ya? Pero ella en ningún momento puede aprobarlos, porque el cliente es aprobar. Que al final aprueba los entregables es el cliente. Ya, eso sobre quién hace qué. Pero lo típico en proyectos, sobre todo chiquitos, es que tanto la aceptación como la aprobación del cliente, pero la aceptación como la aprobación de los entregables sea hecha por el cliente. Es que, profesor, en nuestro caso de nuestro proyecto, el tema de la domótica, eh, si bien nosotros entregamos, por así decirlo, el sistema ya establecido, eh, lo- en este caso el hotel lo aprueba, pero digamos, tienen una entidad de fiscalización, de seguridad, así. Eso no nos va a perjudicar o tenemos que considerar esos temas, los estándares que quieran tener. Si es una entidad externa legal, por ejemplo, ¿no? O sea, digamos que tiene que pasar una inspección de, por ejemplo, defensa civil, ¿ya? Digamos, ¿ya? Esa inspección de defensa civil no es una aceptación del entregable, ¿ya? Esa inspección de defensa civil es un requisito del entregable, ¿ya? Entonces, uno de los requisitos del entregable, ¿ya? Es que pueda pasar una inspección de defensa civil. Entonces, ¿qué pasaría en el desarrollo del proyecto? Ya construyen, hacen todo, llaman al inspector de defensa civil, el inspector viene y él no acepta el entregable, no tiene nada que ver con aceptar el entregable. El inspector civil solo les da el certificado de que ha pasado la inspección de defensa civil. Ese certificado Ah, ya, se adjunta a los documentos del entregable y el director de proyecto se lo pasa al cliente. Entonces el cliente va a revisar de que sí ha pasado la inspección de defensa civil y él es el que dice, ya, acepta. entonces, ya es un requisito, ok, porque no lo había, no lo Claro, había pensado de esa manera, perfecto, gracias. sí. Es un requisito del entregable. Está dentro del entregable, Perfecto, ¿no? gracias. Ya, entonces, ya, a ver, ¿qué más? Ya, sigamos. Ya, grupo por grupo. ¿Dónde estamos? A ver. ¿Algún voluntario primero o vamos en orden? Grupo 6, profe. Ya, a ver, voy a dejar de presentar. Presenten, por favor. Profesor, es para la entrega del acta de construcción y los documentos, el requerimiento de documentos. Sí, solo esos dos. Ah, ya, pero ese no hay pantalla, Sí, sí, por entonces. favor. ¿En cuál nos habíamos quedado la otra vez? Ya habíamos hecho algunos, ¿no? Les había revisado. O llegamos a Sí, revisar sí, sí. todos.
O sea, ¿a quiénes me faltaba revisar? ¿A qué grupos me faltaba revisar? Profesor, en el caso del grupo 2, tuvimos que modificarlo, pero no sé si nos pueden revisar ahorita para ver si estamos bien. ¿Ya? Sí. Sí, sí. Ya, profe, este es el... ¿Ya? A ver, desde arriba, desarrollo del sistema integrado de gestión familiar, fecha, gerente general, organización del bosque, director del proyecto ya. Veo. Ya, sí, en el propósito, dado que el patrocinador es la constructora, digamos, ya ahí tienes que poner algo que tenga relación con el fin de la constructora, ¿no? O sea, mejorar nuestros servicios a nuestros clientes, los clientes de la constructora tantos, etcétera, ¿no? O aumentar el valor, la finalidad de la constructora, ¿no? Está bien lo otro, pero menciona también lo otro. El producto final se realiza mediante una aplicación. Esta aplicación... No. Ya, pero también tiene que incluir que incluye la instalación de los dispositivos, ¿no? O sea, el producto es instalar los dispositivos, desarrollar la aplicación, probarla, ¿no? Todo lo que incluye ahí. Y acá en la descripción del proyecto, sí. Está bien lo de las 100 casas también. y Sigue bajando. El plano IoT, dispositivos IoT, red VPN, capacitación hacia los usuarios y la. Ya está bien, bájalo. Cada uno de ellos. Ya, claro. Ya, opciones que van a capacitar a los usuarios. Ya, por ejemplo, mira, modifícalos un poco, porque, por ejemplo, los técnicos de la empresa se encargarán de capacitar. Eso es lo que vas a hacer, pero no es el criterio de aceptación. Entonces, ¿cuál sería el criterio de aceptación? Por ejemplo, todos los usuarios han pasado una capacitación, ¿no? Ya. Ya, o el 95%, ¿no? Un criterio, ¿no? O sea, algo sólido que te diga, ya, cuando ocurre esto, yo te acepto el entregable. Acepto el requisito, perdón. Pero me dijo que lo relacionaron con esto, más que todo, con el plano IoT. Con cada uno de ellos. Uno con uno. Un criterio de aceptación para cada uno de los requerimientos, de los requisitos. O sea, un criterio para que se acepte, para que este requerimiento esté completo. Sí. Tienes 5 requerimientos, cada uno tiene que tener un criterio de aceptación. Ya, entonces ahí todos estarían mal, porque, por ejemplo, el del plano, o sea, el plano será certificado, revisado por el gerente de la empresa, pero... Eso está bien. Sí. Sí. Bueno, sí, lo he hecho tal, creo que lo he hecho así, profe. Sí, eso está. He visto también, revísalo. Lo único que he notado que no es tan así es el de el de la capacitación, ¿no? Ahí estás diciendo qué es lo que vas a hacer en el criterio de aceptación, ¿no? En el criterio de aceptación. Ay. Ahí estás diciendo qué es lo que vas a hacer, pero no estás diciendo cómo voy a aprobar el requerimiento. Cómo voy a aceptar el requerimiento. Profesor. ¿Sí? Una consulta con lo respecto a mi compañero. En criterio de aceptación es más o menos lo que le voy a decir al usuario. Mira, acéptame porque voy a hacer, no sé, instalación de 5 dispositivos con todas las recomendaciones, con todo lo que viene a ley, por ejemplo. ¿Algo así? No, es decir, he hecho todo esto, ya he instalado 4 dispositivos, 5 dispositivos, 6 dispositivos. ¿Ya? Ven, revísamelo para que lo aceptes. Ya, entonces, Eso estás ofreciéndole, o sea, yo voy a hacer en 2 hoteles, por ejemplo, en mi caso, 20 dispositivos. Acéptame esto, algo así. no.
Ese O sea, criterio se- digamos, ya se han puesto de acuerdo los dos. ¿Sabes qué? El proyecto es voy a instalar 20 dispositivos. Ya, pero ¿cuál es el criterio para que me aceptes ese entregable? Vas a venir a contarlos, te voy a poder enviar fotos, lo vas a probar desde una instalación remota, vas a enviar a alguien más a otra empresa para aceptarlo. No, o sea, ¿cuál va a ser la manera en que me vas a aceptar el proyecto? ¿Quién va a venir? Algo así como, ¿quién va a venir a verlo? Lo que en lenguaje normal es, ¿quién va a venir a verlo? ¿Quién va a revisarlo? el visto bueno. Sí, ¿quién le va a dar el visto bueno, básicamente? Ya, pero yo Y- cuando escriba que le voy a poner en criterios de aceptación, ¿quién me va? No le voy a poner como pregunta, sino le voy a decir el gerente de, no, el encargado de IoT va a ser el encargado de supervisar la instalación, algo así. Sí, exacto. Es la respuesta a la pregunta lo que pones en el criterio de aceptación. Ah, perfecto, listo, gracias. Ujú, ya. A ver, luego, riesgos iniciales, retrasos, evaluación, ya está bien. La implementación de los objetivos IoT, demotizado. ¿Y ahí cuántos? Creo que eran 100, ¿no? Sí, Y como son dos, en una de alcance pon la cantidad de casas y la otra la cantidad de dispositivos, qué dispositivos van a ir, ¿no? O sea, 4 o eh, 5 dispositivos. acá, No, es que tienen que ir dos objetivos de alcance y solo tienes uno. Entonces, lo que te recomiendo es que uno de los ya, objetivos de alcance sea 100 casas y el otro dispositivo, el otro objetivo sea 5 dispositivos por cada casa, ¿no? ya, O los que veas, ¿no? ya. Bueno, el tiempo está el tiempo está bien, ¿no, profe? A ver, un ratito estoy viendo. Eh, ya, sí está bien. Ujú. Bueno, y el costo también es evaluando todo, ¿no? Evaluando inclusive hasta Claro, pero pago, aproximado. o sea, el pago de personal. Claro, pero aproximado. Recién después lo vamos a ver, pero aproximado. Está bien. Y eso Luego, diseño del plano IoT para la distribución de equipos, implementación de equipos. Ya, está bien también. Presupuesto, 2 millones. Ya, sí, está bien. Esas correcciones, ¿no? Para que lo suban. ya. Y los requerimientos, de la documentación. Perdón. Ya, el acta. Documentación de requerimientos, ¿no? Ah, no, el acta Sí, constitucional. Ya, a ver. ese es. Los interesados, y, bueno, cuáles son sus tareas, más que todo, ¿no? No sé si esté Ya, bien. no. Sí, no. O sea, recuerda, ¿cuál es la idea acá? Ya, el interesado ya tiene ciertos requerimientos del proyecto. Entonces, la pregunta que te tienes que hacer es, ¿qué requiere el gerente general del proyecto? No al revés, no qué requiere el proyecto del gerente general. Es qué requiere el gerente general del proyecto. Ya, Y ahí los he hecho un poco al revés, ¿no? Estos son los roles, eso es distinto. Ya, entonces, por claro. ejemplo, ¿qué quiere el gerente de logística? Ya que le comuniquen cuándo va a estar instalado cada parte, ¿no? ¿Qué es lo que quiere el jefe de seguridad? Ya que tenga cámaras en la entrada, en la salida, en tal lugar, ¿no? ¿Qué es lo que quiere tal persona? Entonces, eso es lo que va a requerimientos. Creo que vas a tener que rehacerlo un Sí, poco.
Sí. Ya. Y bueno, y los criterios de aceptación. Lo mismo. Entonces, por ejemplo, si el gerente de seguridad, el jefe de seguridad, quiere que haya una cámara en la entrada, una cámara en la salida y no sé, y que los vigilantes puedan verlo o que él pueda verlo, ¿ya? ¿Cómo van a aceptar eso? Ah, va a haber una inspección por parte del jefe de seguridad, o va a haber una inspección por parte de una tercera parte, o va a haber un certificado de que se ha hecho, ¿no? Entonces, es lo mismo que los anteriores, ¿no? ¿Cómo voy a aceptar ese requerimiento? Ah, el cómo. El cómo, sí. ¿Bajo qué criterio, no? Claro. Ya, ya, profe. Entonces, sí, eso es hasta la medianoche, ¿no? Sí, sí, estoy hasta la medianoche. Es más, claro, el EDT, ¿saben qué? Mejor se los voy a cambiar todo hasta el miércoles, para que tenga más tiempo con el EDT. Los veo un poquito, lo veo que todavía falta. O sea, todo junto hasta el miércoles. Sí, mejor. Ya, Pero profe, algunos sí gracias. los voy a revisar, entonces mejor lo voy a cambiar ahora, ¿ya? Profe, ¿el EDT también lo va a revisar el lunes? El miércoles, el miércoles. No, ¿No? no, para el feedback. ¿Cómo? Para el feedback. Para ver si está Sí, bien. sí, sí, justo por eso. No sé, para tener tiempo de revisarlo el EDT en clases, ¿no? Ya Igual listo. el lunes ya vamos a empezar la siguiente parte, pero no, tomaremos un tiempo para revisarle solo rápido el EDT. Ya listo, don ingeniero. ¿Ya? Bueno, eso lo cambio ahorita. Como vamos a revisar el lunes, mejor les doy más tiempo hasta el lunes para revisar todo. ¿Ya? Y el lunes lo revisamos todo junto. Profesor, no sé si le podría mostrar el avance de la semana pasada que no hemos podido presentar. Queremos saber si estamos en buen camino para poder modificarlo. En Ya, caso no. ya, ya. Entonces, el grupo de Anthony. El resto sí lo vemos la siguiente semana, el lunes. Ya, y vayan avanzando, por favor. Listo, profesor. ¿Listo? Entonces, nos vemos el lunes. A ver, Anthony, muestra, porfa. Ya, profesor, estoy compartiendo pantalla. Sí, sí. ¿Puede ver mi pantalla, profesor? Sí. Ujú. Ya. Justo hemos cambiado todo porque teníamos inconvenientes y no sé si nos puede dar una revisión más o menos. Estamos ahí con los propósitos, una gestión de proyectos exactamente. Lado. Esta es la descripción del proyecto que hemos puesto para ahora, la justificación. Ya, ahora, el propósito de justificación del proyecto tiene que ser específico para el patrocinador. Es más, no han puesto el patrocinador, ¿no? Puede ser el mismo que el cliente, ¿no? Cruz del Sur, digamos. Entonces, pueden poner referencias a de que en el mundo se ha hecho tal cosa, ¿no? Pero, o sea, la referencia más importante es para la seguridad del cliente. O sea, ¿por qué lo hace el cliente? No es porque lo hacemos nosotros, es porque lo hace el cliente. Ya, o sea, lo podemos estar haciendo para aumentar la seguridad vial, para mejorar el mundo, etcétera, pero ¿por qué lo hace el cliente? El cliente lo hace para reducir costos, para que haya menos accidentes, etcétera. ¿Por qué lo hace el cliente? Ya, entonces tiene que hacer referencia a cosas de el cliente, ¿no? A su plan, a sus intenciones de mejorar su calidad, lo que sea, ¿no? Entonces es muy, muy genérico, ¿no? Tiene que ser más específico a Cruz del Sur. Luego, este proyecto se encarga de desarrollar múltiples sistemas incorporados al vehículo. Ya, pero ahí lo mismo, ¿no? Faltaría, lo van a poner a toda la flota de buses, a una parte. ¿Cuánto es la flota de buses que van a ponerlo? Faltaría eso en descripción del producto. Les faltaría también, supongo que van a tener que capacitar a alguien, un poco eso. Ya, profesor. En caso de requerimiento del proyecto, Sí, estoy viendo.
Base de datos, interfaz, acción de cámaras de seguridad. Ya, a ver, bájalo un poco. Ya, mira, todos esos requerimientos deberían estar en realidad en un solo requerimiento. ¿No? ¿Por qué? Porque el requerimiento son los requerimientos globales del proyecto. Entonces, esta parte es, por ejemplo, todos los sensores y toda la infraestructura, la parte física que van a poner en cada ómnibus. ¿Ya? Pero eso es solo una parte de todo lo que tienen que hacer. Ya es más, y no tiene que ser tan detallado. ¿No? Entonces, eso es solo una. O sea, es solo, por ejemplo, todo eso debería englobarse, y no con todo, sino solo rápidamente, una frase, como, no sé, requerimientos del producto. Instalación de sensores en los vehículos. Ya, esos son requerimientos. Entonces, la pregunta del requerimiento es, ¿qué requiere el patrocinador o el cliente del proyecto? Entonces requiere que estén instalados en 30 buses los sensores de cámara de seguridad, espejos digitales, parque automático, centro multimedia, comunicaciones, base de datos, interfaz. No, perdón, comunicaciones. Ese es uno de los requerimientos. ¿Cuál es el otro requerimiento? Requiere que la información de todos esos sensores sea visible en una sala de control en sus oficinas de Lima. Y el segundo requerimiento. ¿Cuál sería el tercer requerimiento, por ejemplo? Requiere que se capacite a 3 personas o 3 operarios que van a ser los encargados de hacer el seguimiento, todo eso. Hasta ahí ya tienes 3 requerimientos. Ya, pero esos son los requerimientos, porque acá se te están pasando cosas. Entonces, no tienes la capacitación, no tienes la documentación, también faltaría, sería otro requerimiento. Ya, a ver, sigue, por favor. Y los criterios de aceptación. Ya, lo mismo, es un criterio de aceptación para cada uno de los que te he mencionado. Entonces, pero recuerda que el criterio de aceptación es qué criterios, lo que dice ahí, qué criterios el cliente potencial usarán al momento de aceptar. Entonces, lo va a revisar el gerente de seguridad, lo va a revisar el gerente tal, lo va a revisar una tercera persona, y eso para cada uno de los requerimientos. Ya, profesor, entonces hasta ahí queríamos ver si estamos bien, porque estamos en duda de todo eso, porque en la semana pasada no le hemos podido presentar. Ya, sí, no hay problema. Igual tenemos más tiempo todavía. Gracias, profesor. ¿De qué? ¿De qué? Nos vemos. Ya, entonces, a ver, dado que aprovecharé que están todavía allí. Una última mirada acá. Estoy cambiando ya las fechas. Profesor, una consulta. Si bien vamos a dar el examen en un rato, tengo una duda. ¿Este examen también va a ser para marcar o es diferente? No, todos son para marcar, sí. El otro también es para marcar. El examen del PMP, por ejemplo, es para marcar. Y el examen de entrada que hacemos es también para marcar. Ya, Ya, porque tenía esa duda. Gracias. sí, no hay problema. Ya quería enseñarles, he cambiado un poco lo que se tenía que hacer, he cambiado el Moodle. Ahora cada sesión tiene los documentos. ¿Ya? Entonces una sesión por clase, un mosaico por clase. ¿Ya? Y todas las evaluaciones las he puesto en otro mosaico que tiene con este símbolo. Sí, con este símbolo del examencito. Y acá es donde suben todos los archivos. ¿Ya? Este es justo el que voy a cambiar la fecha. Y ahí están los controles también. Ya solo para enseñarles cuáles son los cambios. Entonces acá lo voy a cambiar para el que es miércoles, jueves 24. Estamos 19. Este lo he cambiado para que ahí ya lo suban. Ya, entonces ahí queda. Ya, nos vemos el lunes, vamos a seguir revisando y vamos a empezar a hacer. Ya vamos a hacer
del tiempo. Una consulta, la grabación de la semana pasada, del 12, ¿la subió? ¿La qué, perdón? La grabación de la clase de la semana pasada, A ver, el déjame ver. 12, ¿la subió? En el... ¿Cómo se llama? En el playlist de YouTube sí está. Mira, pero no sé si la he subido acá. A ver, déjame ver. La del 12 de septiembre, ¿no? Sí, ahí hay una, pero esa es de otra fecha. Ah, el 5. Ya la he subido. Lo voy a cambiar acá, pero la vas a encontrar en el playlist. En el playlist sí está. Ahí están todas subidas. El playlist, recuerden, siempre está acá arriba, ¿no? O sea, todos los links de todas las cosas comunes los he dejado ya, no sé, caso acá arriba. En general, ahí tienen el link del WhatsApp, el link del playlist, el link de la carpeta donde está todo, el canal de YouTube, ahí está todo. Ya, o sea, si quieren referenciarlo ahí también lo pueden buscar. Ya, gracias, profesor. ¿Ya? ¿Listo? Entonces nos vemos el día lunes para seguir avanzando.